Hola de nuevo, como decíamos el otro día, vamos a intentar seguir con esta serie de vídeos. Estuve viendo un poco la sección de comentarios y he visto que hay alguna gente con ideas y con preguntas interesantes. Este vídeo, sin embargo, va a centrarse en contestar a ver que el otro día, viendo, no me acuerdo cuál de los vídeos era, me preguntaba sobre si Japón, aunque no sé si hemos contestado esto ya, pero bueno, si Japón era una sociedad donde la religión era una cuestión más puramente cultural que religiosa o que de creencias, y aunque parece una pregunta que se podría contestar de una forma sencilla, realmente es muchísimo más complicado, con lo cual, una vez más, la respuesta que le voy a dar es que no tengo respuesta, no se sabe bien, por varias razones. La primera de todas, como tal, es la propia definición o concepción que tenemos de lo que es religión, de lo que es cultura, de lo que es incluso el término de creencias. Cuando yo estaba terminando mis estudios en Reino Unido, yo no me estaba dedicando a cuestiones de religión como tal, aunque me estaba dedicando a cuestiones sobre cómo los japoneses veían la muerte y el mundo más allá o qué había después de eso. Pero tenía una compañera que estaba dedicándose justo a cuestiones de superstición y de religión, creencias, etcétera. Y una de las cosas que estaba concluyendo, que estaba viendo es que gran parte de los estudios más modernos, más contemporáneos, más actuales que había sobre religión, dejaban de usar el término de creencias. Ya no hablaban de beliefs en inglés, sino que no entiendo muy bien qué es lo que decían porque no seguí mucho ese, esa discusión, ese debate. Me parecía interesante y a lo mejor algún día vuelvo, pero la verdad es que me centro en otras cosas. Y a lo que hablaban es que no puedes saber exactamente qué está creyendo. Ese es el gato enfadado, porque quiere dormir. Eh, ¿Cómo diferencias? Y lo traigo a colación porque nos interesa para este debate. ¿Cómo diferencias una creencia de algo cultural, de hasta qué punto alguien se está creyendo algo o hasta qué punto alguien está haciendo un acto de fe como tal o está pretendiendo que se cree algo o que no se lo cree? Y esto es algo que no es solamente un caso que ocurre en Japón, sino que nos ocurre en cualquier situación o con cualquier conversación que tenemos con gente que tenga algún tipo de, o que practique algún tipo de fe. Yo tengo la suerte de que tengo muy buena relación con la gente que es creyente de diferentes religiones incluso. Y cuando yo les pregunto sobre sus experiencias o su fe incluso, me suelen contestar con bastante sinceridad, lo que yo entiendo que es bastante sinceridad. Y algunos de lo que me hablan es de que a veces tienen que hacer esa suspensión de la incredulidad, de que a veces tienen que esforzarse por esa creencia, porque a veces que no lo ves de una forma tan evidente, lo cual supongo que la fe es una práctica constante y no es simplemente un sentimiento o una emoción. Em, entonces la pregunta de ver lo interesante que tiene no es tanto solo como para cuestionarnos el contexto de Japón, sino para cuestionarnos nuestros propios contextos. Hasta qué punto, por ejemplo, en Semana Santa, en el sur de España principalmente, la gente se está creyendo que está pasando a la encarnación de la Virgen o de Jesucristo o de quien sea, o están participando de una construcción cultural o comunitaria. Y realmente la respuesta yo creo que ni siquiera va por un lado ni por el otro, sino que la respuesta probablemente sea es que quizá un poco de todo, ¿no? Igual que ahora se está viendo que sentimos lo que le ocurre a un personaje de ficción cuando lo leemos o cuando lo vemos en una película o un videojuego, lo sentimos similar a si fuese una situación real. No estoy queriendo decir que esta gente que paseamos o pasean por las calles de Andalucía sea un personaje de ficción. No me quiero meter en eso, sino que yo creo que hay que entender que es posible que a la hora de participar en una situación cultural, o que estamos llamando cultural por atajo verbal, realmente lo que estamos es participando también no tanto de esa creencia, pero sí del ritual que
reproduce o recupera o vuelve a hacer performativo esa situación que estamos recreando. Y que muchas veces los japoneses, hay un libro sobre religión que habla sobre esto, lo pongo en la descripción, que lo que habla es de que una gran proporción de japoneses cuando les preguntan dicen que no creen en nada, o que son ateos, o que no son sintoístas ni que son budistas, pero que a la vez a lo mejor nebulosamente creen en algo, y participan en esos rituales del Año Nuevo, participan en esos rituales que tienen que ver con el budismo en muchos casos, aunque hayan sufrido o vivido un proceso de secularización, es decir, de abandono cada vez más intenso de discursos, de prácticas de algunas de estas religiones principales. La respuesta, por tanto, a si los japoneses creen o es una cuestión más cultural, creo que es que lo cultural es creencia y las creencias son culturales, es muy difícil diferenciar una de otra. Y yo creo que además, quizá aunque es interesante, eso como punto de partida, si quisiésemos hacer una investigación o quisiésemos entender mejor cualquier tipo de comunidad, quizás sería más interesante, más fructífero ver cómo son las prácticas que tienen que ver con situaciones que no son del mundo físico. Y si incluso podemos separar eso, si a lo mejor para ellos sí que son parte del mundo físico y desde una visión más secularizada o más escéptica no estamos siendo capaces de entender la forma en la que ellos viven, que supongo que al final es el objetivo de cualquiera de nosotros y sobre todo la antropología, desde mi punto de vista, entender cómo la gente transmite discursos y entender qué es lo que se está construyendo en lo colectivo. Si los japoneses creen o no creen, pues nunca lo sabremos, probablemente no lo sepan ni ellos, a nivel individual cada uno de ellos, muchas veces no sabemos si nosotros estamos creyendo en algo o no, si creemos en nosotros mismos o creemos en la gente que nos rodea, pero que culturalmente hay una performatividad de sacar a sus diferentes elementos culturales en procesión que sí que existen, de participar en... Eso existe y es una realidad en el sentido de que se sucede y ocurre, y si vas a Japón pues lo vas a ver, pero si eso se puede diferenciar entre si son ateos o no son ateos, o son agnósticos o no son agnósticos, creo que es más difícil de contestarlo y creo que hay veces que estamos intentando obsesionarnos con lo que una persona cree y lo que una persona no cree cuando muchas veces ni siquiera a nivel individual nosotros podemos saberlo con certeza y que además la gente fluctúa. Luego me preguntaba una cosa, a ver, y tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo porque estáis ya cansados de escucharme, pero me preguntaba qué pasaba con el cristianismo en Japón. No me quiero extender mucho, si queréis pues hablamos con más largo y tendido sobre esto. El cristianismo, como sabéis, llega a Japón principalmente con la ruta Namban, que son los bárbaros del sur, que son los portugueses y los españoles que llegan desde Filipinas, Macao, etc. Y hay una gran parte de japoneses de la isla más meridional, la isla de Kyushu, la isla del sur, donde bastante de ellos se convierten al cristianismo. Hay un periodo donde se les prohíbe, donde además se les persigue, donde tienen que llevar sus prácticas escondidos. Y luego pues se vuelve a permitir cuando Japón es forzada a abrirse al mundo exterior por americanos, ingleses, franceses y algo también los rusos principalmente. Y entonces obligan a los japoneses a permitir la llegada de misioneros, primero misioneros protestantes, también los misioneros católicos que puedan volver a acceder, lo que piden o fuerzan los franceses a que ocurra, y luego también ortodoxos viniendo por la parte de Rusia. Parece ser que eso lo que permite es que, bueno, que el cristianismo consiga algo de mayor popularidad o vuelva a extenderse. A mí un padre jesuita que había vivido en Japón bastante tiempo me contaba la historia una vez de que a su vez se lo había contado otro padre, creo,
Así que cogerlo con pinzas porque no sé si es una historia verídica o no. Pero bueno, lo que él contaba es que cuando se legalizó otra vez el catolicismo en Japón, hubo un jesuita que fue a una iglesia y había una pareja de japoneses muy ancianos rezando y les preguntó si estaban interesados en convertirse o lo que fuese. Le dijeron, no, siempre hemos sido cristianos. Y entonces le explicaron que venían de esos, lo que se llaman los cristianos escondidos en japonés, que eran aquellos que se habían mantenido la fe cristiana escondidos principalmente en Kyushu. Y que toda esa genealogía de gente se había mantenido. El cristianismo en Japón tiene muy poca extensión. Es verdad que algunos de las personas que yo he conocido que eran religiosos en Japón lo que me decían es que hay muy pocos, pero que están muy reconocidos y muy apreciados por la sociedad, porque es gente que está convencida de lo que hace y que viven su fe con bastante intensidad. No sé muy bien qué querría decir más o menos con eso. Y que tienen bastante prestigio. Bueno, yo la verdad es que no hay excesiva presencia del cristianismo en Japón. Les gusta a nivel cultural, sobre todo para las bodas, pero yo creo que porque si ves una boda Shinto, tiene una parte bastante estéticamente interesante de los vestidos, etcétera, pero es algo triste, es una especie de idea de como que la mujer se muere y renace con su marido, es una cosa un poco extraña, es una especie de funeral boda, y el budismo está sobre todo centrado en la parte de los funerales. Entonces las bodas muchas veces, aunque sea a nivel, como decíamos antes, cultural, muy entre comillas, pues les parece más interesante que sea al estilo occidental. Y a veces hacen las dos. Tienen una boda japonesa y luego tienen una performance que no sería más cristiana que occidental, que aquí sí que vendría la pregunta de ver de si es cultural o es religioso, de ponerse el vestido blanco y el marido vestirse con smoking o no sé cómo se llamaría eso. Y entonces el cristianismo es la poca implantación que tiene y tampoco lo tienen mucho en cuenta, por lo menos lo último que yo sé. Espero que este vídeo, que sé que parece un poco más ideas inconexas, pero bueno, es una historia bastante complicada de explicar y habría que meterse en cuestiones más profundas, pero espero que ha quedado un poquito más clara esta idea. Si tenéis alguna duda o algún interés en alguna cosa que se me haya podido pasar en los comentarios o que os haya surgido, pues me decís, y a mí, aunque haya tardado bastante en los últimos años en hacer un nuevo vídeo, pues me gusta hacer estos vídeos y hablar hacia vosotros, o con vosotros, preferiría que fuese con vosotros. Un saludo y hasta la próxima.